En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título ¿Cómo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1159 a 1162 con el tema Imágenes Sagradas. Número 1159 del Catecismo dice: la imagen sagrada, el ícono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. Nos presenta el Catecismo un pequeño texto de San Juan Damasceno que dice: en otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor. Esto es un número y un texto de San Juan Damasceno precioso, que no le gusta en absoluto al mundo musulmán ni al mundo protestante. Se habla aquí de una economía de las imágenes. Qué cosa más bonita, hablando de la economía sacramental. Después de la encarnación de Jesucristo, nuestra capacidad de poder representar visiblemente a Dios es totalmente distinta a la que tenían antes de la encarnación de Jesucristo, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Ahora hablamos de otra concepción, que es lo que el mundo protestante no entiende. El hombre es incapaz de representar a Dios si Dios mismo no se hace visible. Pero es que en nuestro caso es imposible y es torpe seguir negando que Dios se hizo visible. Dios, por su propia esencia, resulta inalcanzable a nuestros sentidos, hasta el punto que esto es así, que al cielo le decimos ver a Dios. ¿Cómo será este concepto tan fuerte de conocer a Dios, de ver a Dios, de que el cielo consiste en ver a Dios? Esto es muy interesante entenderlo, queridos amigos, porque ahora, con la encarnación de Jesucristo, ha cambiado todas las perspectivas de las cosas del Antiguo Testamento. El Dios que toma nuestra carne humana se hace visible y por lo tanto es representable. El permiso para representar a Dios en imágenes nos lo dio Dios mismo al encarnarse. El mismo Dios quiso que nosotros conociéramos su rostro, algo que no se nos permitió en el Antiguo Testamento.
Y una vez que hemos conocido su rostro, ¿cómo no lo vamos a representar? ¿Cómo no lo vamos a pintar? ¿Cómo no lo vamos a esculpir? Sería lo más tonto tener el mejor modelo y no pintarlo, y no esculpirlo, y no hacerle memoria. El icono es una pintura tradicional que representa bien en relieve o en pintura el rostro del Señor, el rostro de María o el rostro de los santos. Esto puede parecer evidente, pero ha supuesto a lo largo de la historia de la Iglesia muchos sufrimientos, pero muchos. Surgió en el siglo VIII una herejía muy fuerte que se llamaban los iconoclastas. Iconoclastas, que se traduce ruptura de imágenes. Y estos rechazaban las imágenes como una superstición. El uso de las imágenes religiosas era superstición y entonces mandaron a destruir las imágenes de Jesús, de María y de los santos de todos los lugares donde se encontraran. Todo esto empezó por ahí más o menos con un gran impulso del Islam, el mundo musulmán que niega la encarnación, que no reconoce a Jesucristo como Dios. Y entonces esta religión considera idólatras todas las imágenes sagradas. De hecho, en las mezquitas musulmanas no hay ningún tipo de imagen. Únicamente hay adornos y textos del Corán en relieve. Ellos entienden que es una blasfemia representar a Dios e incluso que es una blasfemia representar al profeta Mahoma. El Islam remarca muchísimo la trascendencia de Dios, tanto que les parece que cualquier representación es una blasfemia. Los iconoclastas destruían las imágenes y perseguían a los católicos, a todos los que veneraran una imagen. Esta persecución comenzó por allá por el año 726. La ordenó un emperador que se llamaba León III. Y esa duró 61 años. Terminó con el Concilio de Nicea en el año 787. 61 años de persecución atroz, feroz, destruyendo absolutamente toda imagen, escultura, pintura, ícono que representara algo sagrado. Jesús, Dios, Trinidad, María, santos. El Concilio Segundo de Nicea se puso fuerte y se pronunció. Y el Concilio Segundo de Nicea define: las imágenes sagradas pueden ser expuestas y veneradas legítimamente porque el rostro de Dios se nos ha manifestado, porque el respeto que se les muestra va dirigido a la persona que representa. Fuerte. Y esto a los protestantes hoy día no les gusta, a los musulmanes menos. Luego de un corto momento de paz, después del Segundo Concilio de Nicea, queridos amigos, se desata una segunda fase de persecución iconoclasta. Esta la ordenó el emperador León V en el año 813.
y duró 29 años. Termina con la fiesta de la ortodoxia que se estableció en el año 842 bajo la emperadora Teodora. 29 y 61 son en total 80 años de persecución solo por el hecho de las imágenes. ¿Quién fue uno de los grandes defensores de las imágenes? San Juan Damasceno. Es un nombre muy interesante que existió del año 675 al 749 para tenerlo ahí en nuestra memoria. San Juan Damasceno. Fíjense, queridos amigos, en la Reforma Protestante de Martín Lutero y sus amigos por allá en el año 1517, es decir, 800 años después de la persecución de la guerra iconoclasta, después de que se había establecido la paz, después de que habían dejado de perseguir, por el mundo protestante se reanudaron los ataques contra la veneración de las imágenes y las reliquias. Y volvieron nuevamente los protestantes a decir que eso era superstición. Nada nuevo, nada nuevo para la iglesia. Ya habíamos vivido en la antigüedad una guerra de 80 años, una persecución atroz. Así que esto que nos dice el mundo protestante no es ninguna innovación. Algunos se jactan de decir que ellos defienden a Dios, que no se le puede hacer una imagen. Eso no es nada nuevo, mi amigo protestante. La iglesia ya está bastante experimentada en todo este tipo de ataques. Y entonces el Concilio de Trento le va a responder a la Reforma Protestante. Y la iglesia vuelve y define sin miedo alguno la veneración de las imágenes. ¿Por qué? Porque no es cierto que los católicos adoramos imágenes. Lo que sí es cierto es que las veneramos, porque son representaciones artísticas de Jesús, de María y de los santos. Y estas imágenes le ayudan al cristiano en su oración. No las necesita para orar, pero le ayudan. Santo Tomás de Aquino nos regala en la Suma Teológica un pequeño texto que nos puede iluminar mucho en este trabajo, en esta defensa católica del tema de las imágenes. Dice Santo Tomás, el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas, sino que las mira en su aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a las imágenes en cuanto tal no se detiene en ellas, sino que tiende a la realidad de la que es imagen. Eso es una cosa muy hermosa, que entendiéndola nos da la respuesta perfecta a este tema tan controversial hoy día, que no tiene nada de nuevo, pero que es controversial. Es verdad que algunos textos de la Biblia prohíben hacer imágenes, sí, claro que sí. Pero algunos de esos textos tienen que ser explicados. Cuando el hombre cayó por el pecado y perdió la intimidad con Dios, el hombre comenzó a confundir a Dios con las cosas creadas y a darle culto a esas cosas como si fueran Dios.
Y ese culto se representaba con esculturas o imágenes idolátricas. Claro que sí. Es por eso que en el Antiguo Testamento hubo la prohibición de las imágenes, porque se explica por la función de que estas imágenes eran idolátricas. Deuteronomio 4, 15, 16. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de un medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina. Fijémonos bien cómo en el contexto de este texto es que Yahvé quiere purificar al pueblo de la idolatría para que lleguen a creer en el único Dios. El pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que creían en una multitud enorme de dioses. El Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios de los cultivos. Y cada Dios era representado por una figura o por una escultura. Cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, el pueblo se hizo una figura, un becerro de oro, y decían: este es nuestro Dios. Y es por todo eso que se prohíbe hacer una imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Los profetas, especialmente Oseas, Jeremías, Ezequiel, hablaron de prohibir la idolatría. Segunda de Reyes 23, 4, 5. El rey ordenó a Hilquías, el segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Y aquí no perdamos de vista, queridos amigos, que estamos hablando de quemar imágenes idolátricas que representaban dioses falsos. En el Antiguo Testamento se habla de hacer una imagen, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un estandarte, y que los que miraran esa imagen quedarían curados. Lo que se destruía eran las imágenes de dioses falsos. Pero es que Jesucristo no es Dios falso. Por eso cuando destrozan una imagen de Jesucristo, lo que están cometiendo es un pecado, porque es que Jesucristo es la imagen de Dios, no es un Dios falso. La imagen de Baal se puede destruir, es un Dios falso. Cualquier otra imagen de un Dios falso se puede destruir, pero no la imagen del Dios verdadero. La serpiente de bronce era una imagen, y todo el que la miró se curó, y todo aquel que no miró la imagen murió. En la construcción del Arca de la Alianza,
ordena la construcción de 2 querubines que se sitúan en la tapa, que eran un símbolo de la adoración de los ángeles invisibles. Éxodo 25, 18, 19. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. O segunda de Crónicas 3, 10, 11. En el interior de la sala del Santo de los Santos hizo 2 querubines de obra esculpida que revistió de oro. Las alas de los querubines tenían 20 codos de largo. Un ala era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y tocaba el ala del otro querubín. Estas imágenes, queridos amigos, no eran idolátricas. Eran símbolos que inspiraban al culto del único Dios verdadero, creador de todas las cosas, y fueron ordenadas a hacerse por Dios mismo. Este es el mismo Dios invisible que se encarnó en Jesucristo y por tanto se hizo visible a nuestros ojos. Y las primeras comunidades cristianas representaban a Jesucristo con imágenes. Por ejemplo, esa preciosa imagen del Salvador del mundo. Lo ponían con la imagen del buen pastor. Y posteriormente aparecía como imagen del Cordero Pascual y otros íconos representando la vida de Cristo. Este mismo catecismo que estamos estudiando recoge 4 imágenes para ilustrar las 4 partes del catecismo. Recuerden estas 2 primeras, que son las que hemos visto hasta el día de hoy en el estudio que llevamos. La primera que la utilizamos en la parte del credo, donde se representa la imagen más antigua que se tiene de la Santísima Virgen María, encontrada ahí en la catacumba de Priscila a principios del siglo III. La imagen de la segunda parte del catecismo para hablar de la liturgia y de los sacramentos está representada por esa imagen, por ese fresco de la catacumba de San Marcelino y San Pedro de principios del siglo IV. Y representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa. Estas son 2 imágenes de los primeros siglos del cristianismo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los primeros cristianos no se hicieron líos con el tema de las imágenes, que las tenían ahí porque eran para ellos importantísimas. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes, una nueva forma de estar Dios presente y representado entre nosotros. Antes de Jesús, las imágenes representaban ídolos, pero con Jesucristo, Dios quiso tener una imagen humana. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y ojalá me estén escuchando muchos protestantes, para que se les ilumine su mente y se les quite la nube de su corazón, para que dejen de pecar, destruyendo el rostro de Jesucristo y el rostro de su madre. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos,
dice San Pablo. Nos hace referencia el catecismo aquí a un número que ya estudiamos. De hecho, nos hace referencia el catecismo a 4 números durante todo el recorrido del catecismo que va a tocar este mismo tema. El número 476, el número 477, el número 219 y el número 2132. Vamos a tener esa referencia con estos números. Vamos a ver hoy solamente la referencia del número 476 que dice: como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el 7º Concilio Ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Concilio II de Nicea en el año 787, como lo mencionamos hace un momento. Nos presenta el texto de Juan 14, 9, 10. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Es una misericordia de Dios que es la de dejarse ver, dejarse tocar, dejarse palpar. Como cuando Tomás necesitó tocar el cuerpo resucitado de Jesús para creer. Dichosos los que crean sin haber visto. Tomás es imagen de todos nosotros, que necesitamos de nuestros sentidos para acercarnos al misterio de Dios. Necesito de palpar, necesito de mirar, necesito de escuchar, necesito mis sentidos para acercarme al misterio de Dios. Porque quien no lo necesite es más dichoso que yo, pero yo, humano, lo necesito. Por tanto, las imágenes de Jesucristo, de la Trinidad, de la Santísima Virgen María, de los santos, las veneramos. Las veneramos. Las respetamos. Pero Jesucristo, el Dios Padre, el Dios del Espíritu Santo, estas 3 en particular, no solo las respetamos, sino que las adoramos. María y los santos las veneramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo las adoramos. Y esto es importante, queridos amigos católicos, tenerlo presente, porque la historia ha sido muy violenta con nosotros por no haber entendido esto. Dicho esto, el catecismo da un paso más, número 1160. Dice: la iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Fíjense qué cosa tan hermosa. De la misma manera que Dios se reveló y se descubrió a través de la palabra, también la imagen es un medio a través del cual se reveló la imagen del Dios en Jesucristo. Por eso lo dice el catecismo:
Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. En momentos de la historia pasada, el pueblo era analfabeta. En la Edad Antigua, en la Edad Media, las letras, las enseñanzas estaban reservadas solamente para una clase privilegiada de la sociedad. En esos momentos, la imagen llegó a tener la utilidad más grande para la educación. Las imágenes eran como el catecismo pintado. La iglesia se prodigaba de hacer representaciones detalladas de toda la historia de la salvación en las paredes de las iglesias. Se pintaba toda la historia en las paredes, los momentos, los versículos del Evangelio. Esas representaciones servían para que los señores sacerdotes pudieran hacer una catequesis a través de la explicación de las imágenes. Si no sabes leer, si no sabes escribir, ¿cómo te lo explico? Dime tú, ¿cómo te lo explico? Y si además tus oídos están tapados, ¿cómo te lo explico? Y si además no tienes una buena retentiva en tu memoria, ¿cómo te lo explico? Y si además no tienes una memoria fotográfica, ¿cómo te lo explico? Te lo tengo que mostrar, te lo tengo que enseñar. Tengo que ponerte enfrente de esa pintura, de esa escultura, para irte mostrando todo el proceso de la salvación que viene explicado a través de las imágenes sagradas. Es por eso que no hay que oponerse a la palabra y a la imagen, sino que ambas, palabra e imagen, están íntimamente unidas y se complementan. Y vamos a leer ahora el número 1162. Nos propone el catecismo algo muy, pero muy precioso. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos. Del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Es un número del catecismo sacado de San Juan Damasceno directamente. La contemplación de las sagradas imágenes unidas a la meditación de la palabra de Dios, al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que ese misterio que estamos celebrando se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida de cada uno de los fieles. Esto es muy hermoso, queridos amigos, porque prácticamente es como la conclusión de todo esto que hemos hablado en este apartado. Hemos hablado de símbolos y de signos. Hemos hablado de palabras. Hemos hablado de acciones. Hemos hablado de canto. De canto. Y hablamos de imágenes. Si juntamos todo esto en la celebración litúrgica, se nos graba en la memoria del corazón y después lo vamos a ir a expresar en nuestra vida. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció,
también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y los santos nos interesan en cuanto que son testigos de Jesucristo. Los santos son la perfecta reproducción de la imagen de Jesucristo. Primera de Juan 3:2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Los católicos ponemos las imágenes de los santos porque ellos son mucho más imagen de Dios que nosotros. Y tenemos la imagen de nuestros santos porque nos encanta su testimonio y porque su vida nos inspira a seguir sus mismos pasos. Y siguiendo sus mismos pasos, nos vamos nosotros configurando cada vez más con Jesucristo. Y termina este número del catecismo diciendo: la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Esta conjunción, queridos amigos, imagen, cantos, palabra, signos, forman una armonía maravillosa para la celebración de nuestra sagrada liturgia católica. Todo esto nos introduce a una atmósfera sagrada de diálogo con Dios, porque la liturgia de la Iglesia Católica, queridos amigos, es nada menos y nada más que la antesala del cielo.